compartirles una palabra o unas palabras que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, que habla sobre la encarnación del Verbo de vida, sobre la encarnación del Hijo del Dios viviente, de Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 14 dice así: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Amén. Que Dios lo bendiga. Hermano, Dios lo bendiga. Amén. Que Dios lo bendiga. Hermano, estoy... Sí. Y sobre esas palabras quiero compartirles algo en esta tarde sobre el Verbo hecho carne, el Verbo de vida, el que era desde el principio, que tomó forma humana, hecho semejante a los hombres, el que siendo 100% Dios, se hizo 100% humano, Dios y hombre a la vez. Pero toda la plenitud del Padre estaba en él, dice la Biblia, que en él habitó corporalmente toda la plenitud de Dios. O sea, 100% Dios en un cuerpo humano. Y él vino con un propósito eterno, conforme a los propósitos de Dios en Cristo Jesús, como dice el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 11. Antes de entrar a entender más sobre esta preciosa palabra, en Juan 1:14, quiero contarles una historia de 4 ciegos que querían conocer a un elefante y se propusieron en conocerlo. Y allí fueron a donde estaba el elefante, donde estaba el paquidermo. Y uno fue y le agarró la pata. Y el otro fue y le tentó las orejas. Y el otro fue y le tentó la barriga. Y el otro fue y le cogió el moco o la nariz. Y luego le preguntaron a los ciegos que qué pensaban del elefante. Y el que le cogió la pata dijo, uy, el elefante es como un árbol. El que le tentó el estómago dijo, los elefantes son como una pared. El que le cogió las orejas dijo, uy, los elefantes tienen alas. Y el que le cogió el moco dijo, los elefantes son como serpientes.
Y así cada uno sacó su conclusión del elefante, sus conclusiones personales. Cada uno sacó una diferente conclusión acerca del elefante. Si Jesucristo no hubiera tomado forma de hombre para venir a caminar en medio de un mundo caído, no hubiéramos sabido cómo era realmente Dios. Pero Jesucristo vino a revelar al Padre para que nosotros no sacáramos nuestras propias conclusiones, y muchas veces erróneas, de cómo es Dios, porque así es el hombre, saca sus propias conclusiones de Dios y de acerca de Dios y cae en terribles errores. Pero Jesucristo vino a revelarnos al Padre. La Biblia dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, que es el resplandor de la gloria de Dios. Nos dice que por medio de Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, dice Colosenses capítulo 1. Y todas las cosas en Él subsisten. En el libro de Juan nos dice, comenzando el Evangelio, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Sí, el que era 100% Dios, el unigénito del Padre, se hacía hombre, se hacía carne. Pero oye bien, querido amigo, Él vino a revelarnos al Padre eterno. En su oración antes de ir a la cruz dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y hablando con el Padre dijo, a los que me diste, les di a conocer tu nombre. A los que me diste les he dado a conocer tu nombre. Él vino a revelarnos al Padre eterno. Una vez, un día, Felipe le preguntó, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y el Señor le contestó, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que el Padre está en mí y yo en el Padre? Sí, el Hijo es la representación exacta del Padre. Todo lo que el Padre es, lo es el Hijo. En Él habitaba toda la plenitud de Dios. Él vino para que lo conociéramos. Él vino para
mostrar su gloria, la gloria del unigénito Hijo de Dios. Mostró su poder sobre la naturaleza, calmando los vientos y el mar. Mostró su poder sobre los elementos, multiplicando los peces y el pan, y volviendo el agua en vino. Mostró su poder sobre el mundo espiritual, echando fuera a los demonios. Mostró su poder sobre la enfermedad, dándole vista a los ciegos, sanando toda clase de enfermedades, limpiando a los leprosos. Los mancos eran sanados y los cojos saltaban. Los paralíticos eran levantados. Mostró su poder sobre la muerte, resucitando a Lázaro de entre los muertos. También a el hijo de la viuda de Naín y el hijo de Jairo, aquel principal de la sinagoga. Mostró su poder sobre la muerte, que Él es el que tiene el poder de la vida y de la muerte. Y luego Él mismo resucitaría para mostrar que Él es el Hijo de Dios. No eran fábulas griegas, no eran los cuentos de Hércules bajado de Olimpo para estar entre los hombres, no eran las fábulas de Simbad el marino, ni de Gulliver. Esto era real. El Hijo del Dios viviente caminaba entre nosotros. El Dios hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Luego Pablo escribiría: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16. Dios se había hecho hombre, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero fíjese bien, querido amigo y amiga que me escucha, Él no solamente vino a hacerse humano, Él no solamente vino a revelar al Padre, Él se hizo humano para hacerse como cordero. Iba a ser el cordero entregado por nosotros por nuestros pecados. Y para hacerse como cordero, para llevar el juicio de la justicia de Dios, para eso se tenía que hacer como cordero. Se tenía que hacer humano para hacerse como el cordero entregado por nosotros. Se tenía que hacer humano para entregar su vida por el hombre, para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. El que era 100% Dios, se hacía 100% humano para morir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí vemos a nuestro Dios como creador y el amor de Dios, que el creador se hizo Cordero. Por eso Juan el Bautista lo primero que vio a Jesús como el Cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo vio como Cordero. Primeramente lo tenemos que ver como Cordero, el que llevó nuestra culpa, el que llevó nuestro pecado,
el que llevó nuestras injusticias, aquel que el castigo de nuestra paz iba a ser sobre él, y por sus llagas íbamos a ser sanados. Tenemos que verlo primero que todo como el Cordero, el que quita el pecado del mundo. Tenemos que verlo en ese amor que Él tuvo por nosotros. Lo tenemos que ver como el Cordero antes de verlo como Rey y como Señor. Cuando lo veamos como el Cordero, es que lo vamos a empezar a adorar, porque lo vamos a ver como el que llevó nuestra culpa, como el que llevó nuestro pecado, como el que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz iba a ser sobre él, y por sus llagas íbamos a ser sanados. Si tú no lo ves como el Cordero, como lo vio Juan el Bautista, nunca lo vas a ver como tu Rey y como tu Señor para rendir tu vida a Él. Lo tienes que ver primero como el que se humanizó para ser el Cordero que iba a quitar nuestra culpa, que iba a quitar nuestro pecado. El Cordero era el que traían al tabernáculo antes de Cristo, que el pecador ponía su mano sobre él, como transmitiendo su culpa y su pecado, y el Cordero moría para satisfacer la justicia de Dios. La justicia de Dios quedaba satisfecha, pero Dios me salvaba en su amor del juicio, de la sentencia de muerte, por haber quebrantado su ley. La justicia de Dios quedaba satisfecha con la muerte del Cordero. Pero Dios en su amor me salvaba, me libraba del juicio de muerte, de la sentencia, por haber quebrantado su ley. Por eso Juan el Bautista, lo primero que lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo vio, fue lo primero como Cordero. No lo vio como Rey o como Señor o el profeta que vendría. Lo vio fue como el Cordero, el que iba a quitar nuestra culpa, el que iba a quitar nuestro pecado, el que iba a llevar nuestras rebeliones sobre su cuerpo. Si tú nunca lo logras ver como el Cordero que quita tu pecado, nunca vas a ser salvo. Muchos confían es que su religión es la que va a quitar su pecado, y eso no te quita el pecado. Tu religión no quita el pecado, o tus buenas obras. Las buenas obras son buenas, pero no quitan el pecado. Y tú no tienes mérito alguno para entrar al reino de Dios porque has pecado. La Biblia dice que todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. Hasta que tú no veas a Jesucristo como el Cordero que llevó tu pecado, no vas a ser salvo. Ahí es cuando vas a empezar a tener una relación con Dios, cuando veas que esa sangre del justo fue derramada por los injustos, por nosotros, para llevarnos a Dios. Que la sangre del Cordero es la sangre de la propiciación, la sangre del perdón, la sangre del pacto eterno, la sangre de nuestra eterna redención. Que sin el derramamiento de la sangre del Cordero no hay perdón. Que la sangre es la que hace expiación por nuestras almas. Levítico 17:11. En Éxodo dice, Éxodo 12, cuando Dios trajo los juicios sobre Egipto
Y cuando iba a matar a los primogénitos, y le dijo a Moisés que aplicara la sangre del cordero en los dinteles de la puerta y en la casa. Y Dios le dijo a Moisés: y veré la sangre y pasaré de vosotros. O sea, donde viera la sangre, el juicio no se iba a ejecutar. El primogénito no iba a ser tocado en la casa donde estuviera la sangre aplicada. Figura de la sangre de Cristo. Léelo en Éxodo 12, donde Dios dijo: y veré la sangre os será por señal. La sangre os será por señal. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Mire, querido amigo, el que entra al reino de Dios es la que tiene la sangre aplicada a su vida por señal del nuevo pacto, la sangre de la expiación, la sangre de Cristo aplicada a su vida para el perdón. Es la que nos libra del juicio, es la que nos libra de la sentencia de muerte, de la condena. Antes de que veas a Jesús como Rey, antes de verlo como Señor, tienes que verlo como el Cordero que llevó tu pecado, el que te va a salvar, el que te va a redimir, el que te va a dar esperanza, el que te va a dar paz, perdón y vida eterna. Tienes que verlo como el Cordero, porque el Verbo se hizo carne para morir como el Cordero que quita el pecado del mundo. Y si no empiezas a tener una relación con el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo, te pierdes. Si no lo invitas a tu vida, si no lo recibes, si no lo sigues. Los discípulos de Juan el Bautista oyeron a Juan que decía: aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Y sabe lo que hicieron? Siguieron a Jesús. El tiempo de Juan se había acabado. Cuando Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahora era el tiempo de Jesús. Siguieron a Jesús. Dios te llama a seguir a Cristo. No te llama a seguir al Buda, ni a Hare Krishna, ni a ningún falso ídolo del mundo. Ni siquiera a personas que fueron grandes hombres de la fe, como Pablo y Pedro y Juan. Dios no te llama a seguir a un ser humano. Te llama a seguir a su Hijo, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Tú puedes seguir al que quieras, pero si no sigues a Cristo te pierdes. Te pierdes, porque tienes que entablar una relación con el Cordero que quita el pecado del mundo. Él vino a quitar de en medio el pecado, como dice Hebreos, capítulo 9, versículo 26. A quitar de en medio nuestro pecado para darnos entrada al reino de Dios, para llevar a muchos hijos a la gloria, como dice Hebreos 2:10. Pero tienes que verlo, ese Dios manifestado en carne, ese Verbo hecho carne, lo tienes que ver como el Cordero que quita tu pecado. Eso es lo que va a quitar tu pecado. No irte a confesar ante un hombre, eso no te quita nada. O hacer penitencia, eso falsedad, no te quita nada. Tú tienes que seguir al Cordero. Tienes que tener una relación con Cristo. Tienes que pedir la aplicación de su sangre para que borre tu pecado. Tú no tienes mérito alguno para entrar en el reino. Tienes que ver al Cordero, como hizo Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, el mayor entre los hombres, porque eso dijo el Señor.
que entre los hombres no se había levantado uno mayor que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista lo vio como el Cordero que quita el pecado del mundo. Y le dijo: Señor, yo necesito ser bautizado de ti. Y dijo que él no era digno de desatar ni siquiera la correa de su calzado, o sea, de sus sandalias. Era lo que hacían los esclavos de menor rango. Desataban las sandalias de los pies del amo. Y el mayor entre los hombres dijo: no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Quieres la salvación? Necesitas empezar a ver a Jesús como el que murió por ti, como el que murió por tu pecado, como el que murió por tus rebeliones, cuya sangre te limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7 dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Apocalipsis 1:5 dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, a Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Apocalipsis 7:14: hay una gran multitud delante del trono de Dios. Y Juan, que los ve en visión, pregunta: ¿quiénes son estos vestidos de ropas blancas? Y la respuesta es: estos son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Oh, emblanquece hoy tus ropas. Quita la mancha de tu pecado de tus ropas, porque todo el mundo ha manchado sus ropas y necesita aplicar la sangre del Cordero de Dios a su vida por la fe, pero en arrepentimiento, porque la fe produce un abandono del mal. La fe produce arrepentimiento. La fe produce convertirse de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para recibir por la fe que es en su nombre perdón de pecados y herencia entre los santificados. Necesitas ver al Cordero, pero seguir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para seguir al Cordero hay que abandonar las tinieblas, porque no puedes seguir al Cordero si no abandonas el pecado. Para seguir al Cordero tienes que abandonar el pecado, pero Él te dará el poder, Él te cambiará, Él te dará una nueva vida. Hoy Dios te invita a seguir a su Hijo, el que se hizo carne, el que se hizo como Cordero para morir por nuestras faltas. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. El Señor está aquí. Él quiere tomar tu vida. Él quiere darte perdón y vida eterna. Pero lo tienes que recibir como el Cordero que quita tu pecado. Tu pecado, hazlo personal. Hazlo personal hoy. El Cordero que murió por mi pecado para quitar mi inmundicia, mis rebeliones. Reconoce tu condición y pide la aplicación de la sangre del Cordero a tu vida para el perdón de tus pecados. Toda la vida te han desviado de la fe. Te han desviado a hombres, a penitencia, a obras. La obra es que creas en el Cordero de Dios con una fe genuina y que le sigas. Es lo que tienes que hacer para salvarte de una eterna condena, del lago de fuego, del abismo. Voy a hacer una oración de fe para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Él está aquí, Él quiere tomar tu vida.
Como dijo el Señor, y la sangre os será por señal. Los que entran al reino de Dios tienen la sangre aplicada a sus vidas por señal de que son hijos y hijas de Dios. Hoy que la sangre esté como señal en tu vida, en tu corazón. La sangre que quita tus rebeliones y tu pecado. Bien, si lo quieres hacer, Romanos dice, con el corazón creemos, pero con la boca le confesamos para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro y dile así al Señor, sabiendo que el ojo que todo lo ve te ve, y el oído que todo lo oye, o los oídos que todo lo oyen te escuchan. Dile así al Señor: Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador y que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor Jesucristo, que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, que te hiciste hombre y te hiciste como cordero para morir por mis pecados, para morir por mis transgresiones, que derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados. Y hoy, Señor Jesucristo, te recibo en mi vida como mi Señor, mi Dios, mi Salvador y el Cordero de Dios que quita mi pecado. Perdóname, Señor, todas mis transgresiones y todas mis rebeliones, y lávame en tu preciosa sangre de todo pecado, y pon hoy la señal de tu sangre en mi vida para el perdón. Y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida y salva mi alma. Me arrepiento, Señor. Dame una nueva vida. Cambia mi corazón y transforma mi vida. Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida, y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para darme tu perdón y tu regalo de vida eterna. Recibo hoy tu salvación a través de la fe en tu Hijo y a través de tu gracia. Y en su nombre te doy gracias por la salvación de mi alma. Amén y amén.